en la quietud de la noche. Cuando el silencio parece respirar, hay voces que se esconden entre las sombras, esperando ser escuchadas. Aquí, cada historia es un susurro que despierta tus miedos más profundos. Relatos de terror, pesadillas, apariciones y secretos que habitan en la oscuridad del alma. Bienvenido a Susurros en la Oscuridad, donde cada palabra es una sombra y cada suspiro, el inicio de un nuevo miedo. La noche respiraba una quietud que parecía nacida del propio miedo. El viento se deslizaba sobre las colinas áridas con la lentitud de una plegaria condenada, mientras el cielo, inmenso y sin luna, se alzaba como una losa que oprimía al mundo. En medio de aquella vastedad dormida se levantaba el antiguo monasterio de San Erasmo, una construcción erigida hacía más de 3 siglos con piedra oscura y devoción inquebrantable. Sus muros, desgastados por el tiempo y las tormentas, parecían guardar secretos que ningún hombre debía recordar. Las campanas, silenciosas desde hacía semanas, colgaban como espectros metálicos sobre el patio principal, donde las sombras se mezclaban con el olor del incienso antiguo y la humedad del polvo eterno. Dentro, los monjes mantenían viva la rutina sagrada que daba sentido a su encierro. Las velas ardían con una llama titubeante, proyectando figuras deformes sobre los vitrales manchados de siglos. Cada respiración se confundía con el murmullo de los salmos. Cada paso resonaba como un eco que buscaba redención en el vacío. Era una noche más de penitencia, una noche más de oración. Ninguno de ellos imaginaba que fuera también la noche en que el infierno recordaría su nombre. Desde las colinas más lejanas, algo se movía. No era un hombre, ni tampoco una bestia. Era una presencia que no pertenecía a la tierra. Un vestigio de lo que alguna vez fue espíritu puro antes de entregarse a la corrupción del poder. Aquel ser había recorrido los abismos más hondos, había presenciado la ruina de ciudades y la locura de los hombres. Durante siglos se alimentó de la desesperación humana, bebiendo del dolor con el deleite de un verdugo sin rostro. Pero ahora, aquella criatura, antaño temida por los vivos y reverenciada por los muertos, caminaba con el peso de algo que nunca había sentido, el cansancio del alma. La oscuridad parecía apartarse a su paso, como si reconociera a su dueño. Sin embargo, su andar carecía de la arrogancia de los condenados. Había en él un titubeo, una fragilidad que no pertenecía a los demonios. Los abismos que lo engendraron le parecían vacíos. Su reino de fuego y desesperanza ya no le ofrecía placer ni propósito. Había probado todos los frutos del mal y aún así su hambre permanecía intacta. No buscaba ya la destrucción de los hombres, sino algo mucho más temible, la comprensión de su propio tormento. Desde lejos, vio la luz vacilante del monasterio. Aquellas pequeñas llamas parecían desafiar la inmensidad de la noche. No comprendía por qué sus pies, acostumbrados a los caminos del infierno, lo llevaban hacia ese refugio de oración y culpa. Algo en su interior lo atraía, como si la misericordia que siempre despreció se hubiese convertido ahora en su única esperanza. Quizá era la última rebelión posible, no contra Dios, sino contra sí mismo. Cruzó el sendero de piedra que conducía a las puertas del monasterio. El aire se volvió denso, cargado de presencias invisibles. Los cipreses que flanqueaban la entrada parecían inclinarse hacia él, temerosos de su paso. A medida que se acercaba, su cuerpo comenzó a cambiar. Las formas grotescas que lo definían se suavizaron. Los restos de fuego que lo envolvían se extinguieron poco a poco, y la bestia se disfrazó de hombre. No era una ilusión perfecta, pero bastaba para ocultar la monstruosidad que palpitaba en su interior. Dentro del monasterio, los monjes continuaban sus rezos nocturnos, aunque un presentimiento helado comenzó a recorrerlos. El aire se espesó, las llamas vacilaron, y un murmullo de inquietud se propagó como una marea invisible. Los corazones piadosos sintieron que algo ajeno a la voluntad divina se acercaba. Las plegarias se entrecortaron. Las voces temblaron. Era como si el silencio, más que la voz, pronunciara el nombre del visitante. Cuando finalmente llegó a la puerta, la sombra del demonio se detuvo. No sabía si debía entrar. Una voz en su interior, antigua y cruel, le recordaba que aquel lugar era sagrado, que la tierra bajo sus pies no le pertenecía. Pero otra voz,
más tenue, casi humana, le susurraba que allí podría encontrar lo que su eternidad no le había concedido en paz. Levantó la mano con lentitud y por primera vez en su existencia no buscó abrir, sino pedir entrada. Al cruzar el umbral, el ambiente cambió. La capilla estaba iluminada por decenas de velas que ardían como estrellas pequeñas, desafiando la oscuridad que él traía consigo. Cada flem parecía una advertencia, cada sombra una promesa. Su cuerpo, aunque disfrazado de carne, seguía exhalando un aura densa y fría que hizo temblar los cimientos del lugar. Los monjes sintieron aquel peso en el alma, una presión invisible que oprimía sus pechos y detenía el aliento. No era una presencia de odio, sino de desesperación. Algo en ella pedía ayuda, y ese ruego silencioso era más aterrador que cualquier rugido infernal. El demonio se arrodilló ante el altar. Las losas del suelo parecieron gemir bajo su peso. La luz del candelabro tembló sobre su rostro, revelando por un instante lo que aún era un ser forjado en la ruina, condenado a desear lo que no puede poseer. Las lágrimas, si es que alguna vez existieron en su especie, se formaron en sus ojos como espejismos. No comprendía del todo lo que hacía. Solo sabía que no podía continuar en la soledad de su propio infierno. La eternidad había dejado de ser castigo y se había convertido en un eco insoportable. Esa noche, el monasterio se convirtió en testigo de algo que la historia nunca contaría con palabras exactas. Los monjes, atónitos ante lo que no podían entender, fueron poseídos por un silencio reverente. No sabían si estaban ante una blasfemia o un milagro, pero todos sintieron que algo antiguo había cambiado en el aire. La noche, antes inmóvil, comenzó a respirar de nuevo, y en lo más profundo del corazón del demonio, una chispa diminuta, casi imperceptible, comenzó a arder, porque incluso las sombras, cuando se cansan de serlo, buscan el fuego que las creó. El amanecer llegó sin color. El cielo, cubierto por una bruma espesa, parecía negarse a ofrecer luz sobre el monasterio de San Erasmo. Las campanas no sonaron. Ningún gallo rompió el silencio. Solo el eco distante del viento se filtraba entre los claustros, arrastrando consigo el murmullo de plegarias que se confundían con los suspiros del miedo. Los monjes, hombres de fe acostumbrados al sufrimiento humano, no hallaban palabras para describir lo que sentían. No era terror lo que los dominaba, sino un desconcierto que se hundía hasta los cimientos del alma. Sabían que algo se había arrodillado en su altar, y ese algo no pertenecía al mundo de los vivos. Durante las primeras horas, nadie se atrevió a mirar al recién llegado. El demonio permaneció inmóvil frente al altar, en la misma postura en que lo había sorprendido la aurora. Su figura humana, aunque convincente, emanaba una penumbra que corrompía la pureza del aire. El incienso ardía con dificultad, como si la materia misma se resistiera a purificar aquel espacio. Los monjes, movidos por una mezcla de compasión y espanto, comenzaron a rezar con más fervor. Creían que la oración podría mantener a raya al visitante o quizás liberar el alma que se ocultaba bajo su piel prestada. Las horas se transformaron en días y el demonio no habló, no comió ni bebió, no durmió ni descansó. Solo permanecía de rodillas, con los ojos fijos en el crucifijo, como si aquella imagen lo condenara y lo llamara al mismo tiempo. Había combatido contra ejércitos celestiales, había presenciado el nacimiento y la caída de imperios, pero nunca había enfrentado algo tan insoportable como el silencio de su propia conciencia. La eternidad del infierno le había enseñado a ignorar el dolor, pero no lo había preparado para la soledad del arrepentimiento. Con el paso de las semanas, su cuerpo comenzó a debilitarse. Los monjes lo observaban desde la distancia, temerosos de acercarse demasiado. Algunos creían que se trataba de una trampa, una prueba del maligno para corromper el santuario. Otros, más osados en su fe, veían en él una oportunidad para comprender la misericordia en su forma más absoluta. Entre ellos, el hermano Malaquías, el más anciano y devoto, decidió cuidar al penitente. Cada noche dejaba un cuenco de agua junto a la capilla, aunque el demonio nunca lo tocaba. No era el cuerpo lo que buscaba saciar, sino el alma que durante siglos había despreciado. Con el paso del tiempo,
el aire del monasterio cambió. El lugar que siempre había sido refugio de paz se transformó en campo de batalla invisible. Las plegarias se llenaron de peso, como si el mal y el bien midieran sus fuerzas en cada palabra pronunciada. El demonio, aunque silencioso, era el centro de esa tensión. Su presencia hacía vibrar los muros, hacía crujir la madera de los bancos y temblar los candelabros. No obstante, bajo esa apariencia tormentosa, algo comenzaba a ceder. Su rostro perdía rigidez. Su mirada se volvía más humana. Los ojos que antes ardían con fuego infernal, ahora brillaban con un destello incierto, mezcla de tristeza y esperanza. Las noches eran las más duras. Cuando el sol se ocultaba, el demonio escuchaba voces que provenían de los rincones del templo. No eran los cánticos de los monjes, sino sus propios recuerdos. Ecos del pasado lo llamaban por nombres que ya no quería recordar. Escuchaba el sonido de las almas que había condenado, las risas burlonas de otros demonios, los gritos de los que perecieron bajo su sombra. Cada recuerdo era una herida abierta, cada imagen una cadena que lo arrastraba de nuevo hacia el abismo. Pero algo lo mantenía allí, de rodillas, soportando el peso del remordimiento, como si de una penitencia elegida se tratara. Los monjes comenzaron a notar señales inexplicables. Las velas ardían con intensidad cuando el demonio rezaba, y el aire se tornaba más liviano. El agua bendita, que antes hervía al contacto con su piel, comenzó a mantenerse calma. Algunos afirmaban que su sombra se hacía más corta, como si la oscuridad retrocediera poco a poco. Pero también hubo señales contrarias. En las paredes exudaban humedad negra. Los vitrales lloraban gotas oscuras en las madrugadas y un aroma a tierra quemada invadía los pasillos. El monasterio estaba dividido, igual que las almas que lo habitaban. El hermano Malaquías comprendía que la fe debía ponerse a prueba, incluso frente a lo impensable. Veía en aquella criatura un espejo de la condición humana, seres hechos para la luz, extraviados por el deseo de entender lo prohibido. Comenzó a realizar antiguos rituales de purificación, oraciones olvidadas que hablaban del perdón imposible. El demonio, sin pronunciar palabra, lo acompañaba con humildad. Cada gesto era un esfuerzo titánico, cada instante quietuji, una guerra interior contra siglos de condena. No buscaba liberarse por completo, solo descansar de su propia miseria. Una madrugada, mientras el canto de los gallos aún no nacía, una brisa fría recorrió los claustros. Los monjes despertaron sobresaltados. Desde la capilla emanaba una luz tenue, como si el amanecer se hubiese adelantado solo para iluminar ese lugar. Al entrar, vieron al demonio postrado, bañado por un resplandor que no era de este mundo. Su cuerpo temblaba, y de sus ojos caían lágrimas espesas como ceniza. No gritaba ni se lamentaba, solo permanecía en silencio, como quien finalmente acepta su destino. Nadie se atrevió a interrumpirlo. En ese instante comprendieron que estaban presenciando algo que superaba toda doctrina, algo que ni los libros sagrados habían previsto en la lucha del mal contra sí mismo. El amanecer disipó la luz y el demonio continuó en su posición, exánime pero sereno. Parecía haber entregado algo de sí, una parte que jamás podría recuperar. Los monjes, en silencio, comenzaron a rezar no por él, sino junto a él. Era la primera vez que el monasterio alzaba una plegaria compartida entre los hijos de la carne y los del abismo. Aquel día, el aire del lugar se volvió más ligero, aunque nadie se atrevió a decir que el peligro había pasado, porque la redención no es un instante, sino un camino largo y doloroso. Y aquel ser, que alguna vez fue dueño de la destrucción, apenas había dado su primer paso. El monasterio de San Erasmo dormía bajo una calma engañosa. Las montañas que lo rodeaban parecían haberse retirado, como si el propio paisaje temiera acercarse a aquel recinto donde la frontera entre el cielo y el infierno comenzaba a desvanecerse. Los monjes rezaban con una devoción que rayaba en el desespero. Cada plegaria era un escudo invisible, cada palabra un intento por mantener la pureza en un lugar que había dejado de pertenecer por completo a la tierra de los hombres. El demonio seguía allí, más humano que nunca, pero también más vulnerable. La penitencia lo había desgastado. Su cuerpo, antes resistente al fuego eterno, comenzaba a sufrir los dolores de la carne. Su piel, ahora semejante a la de un hombre,
sangraba al contacto con la piedra. Sus manos, antaño garras imposibles, se habían vuelto frágiles. Era como si la luz, en lugar de curarlo, lo desnudara. En su interior, algo germinaba, una chispa de compasión que lo quemaba más que cualquier llama infernal. Sin embargo, en los rincones del monasterio, el aire empezó a oler de nuevo a azufre. La noche en que todo comenzó fue tan oscura que ni las estrellas se atrevieron a mirar. Un viento gélido descendió de las colinas, trayendo consigo un sonido que no pertenecía a este mundo. Los monjes lo escucharon primero como un lamento distante, luego como un susurro de 1000 voces que parecían pronunciar plegarias. Al revés, el hermano Malaquías sintió como el suelo vibraba bajo sus pies. No eran temblores naturales, sino pulsaciones del mal que regresaba a reclamar lo que había perdido. Desde las sombras del patio central emergieron figuras imposibles, moldeadas de humo y rencor. No caminaban, flotaban, como si el aire mismo se descompusiera bajo su presencia. Eran los antiguos hermanos del penitente, los que alguna vez compartieron con él los fuegos de la rebelión. Ninguna forma humana los contenía del todo. Sus cuerpos eran una amalgama de rostros, garras y lamentos. Su llegada no fue anunciada por truenos ni por relámpagos, sino por el súbito apagarse de todas las velas del monasterio. La oscuridad se volvió absoluta. El demonio los sintió antes de verlos. Dentro de su mente resonaron voces que conocía demasiado bien. Eran los murmullos del pasado, los ecos de los pactos rotos, los gritos de los condenados que alguna vez obedecieron sus órdenes. Su corazón, si es que aún lo poseía, comenzó a latir con fuerza. La redención que buscaba amenazaba con desmoronarse bajo el peso del recuerdo. Aquellas presencias venían a recordarle quién era, lo que había sido y lo que nunca podría dejar de ser. El aire se llenó de un silbido agudo, como un coro de cuchillos deslizándose sobre piedra. Las puertas se cerraron de golpe, los vitrales estallaron en 1000 fragmentos y una neblina espesa cubrió los corredores. Los monjes, aterrados, se refugiaron en la capilla, aferrándose a sus rosarios como náufragos a un madero. En el centro del templo, el demonio permanecía inmóvil, con la mirada perdida en la oscuridad que ahora lo rodeaba. Sentía el llamado del infierno, el canto familiar del poder, la promesa de un regreso a su trono de ruina. Por un instante pensó en rendirse. Las voces lo incitaban, le hablaban del sufrimiento humano, del placer de dominar, de la dulzura del caos. Le recordaban los siglos en que los hombres lo invocaban con miedo, las ofrendas de sangre, los templos ocultos bajo tierra, donde su nombre se pronunciaba con devoción invertida. Cada palabra era una tentación, un anzuelo clavado en el alma. Pero entonces, entre los susurros del mal, escuchó otra voz. No provenía del exterior, sino de un lugar profundo y silencioso dentro de Elan. Era la voz de su cansancio, la voz que lo había llevado hasta el monasterio, aquella que no buscaba poder ni gloria, solo descanso. Una grieta luminosa apareció sobre el altar. Era débil, casi imperceptible, pero suficiente para separar la penumbra del aire. El resplandor reveló los rostros de los monjes, pálidos, pero firmes. El hermano Malaquías sostenía una cruz de madera desgastada, y su fe, más que el objeto, parecía contener el avance de las sombras. No había conjuros ni ritos en su gesto, solo convicción. Aquello que había pasado la vida enseñando ahora se manifestaba con la pureza de lo inevitable. El bien no siempre necesita fuerza, solo resistencia. Los demonios que rodeaban el lugar comenzaron a retorcerse. El aire vibraba como si el mundo entero contuviera la respiración. El penitente se levantó lentamente del suelo. Su cuerpo temblaba, pero su mirada estaba fija en aquellos que habían sido sus iguales. Por un instante, su rostro se endureció. La oscuridad que lo habitaba rugió con fuerza. La tentación era poderosa y la fe frágil. Una sola rendición bastaría para destruirlo todo. La lucha que libraba no era contra ellos,
sino contra la memoria del placer que alguna vez fue su identidad. Los monjes sintieron como una energía invisible llenaba la capilla. No era del todo santa ni del todo profana. Era el choque entre dos realidades, el punto exacto donde la gracia y el pecado se encontraban. La piedra del altar comenzó a agrietarse y de su interior emanó un resplandor ardiente. Los antiguos hermanos chillaron con voces que parecían cuchillos rasgando la noche. Aquello no era luz divina, sino el fuego purificador del sacrificio. El demonio entendió que no podía redimirse si no se enfrentaba a su propio reflejo. Dio un paso adelante y con ese gesto eligió su destino. El aire se quebró con un estallido que pareció el llanto de 1000 almas. Las sombras se dispersaron, dejando tras de sí un olor a hierro y ceniza. El demonio cayó de rodillas, exhausto. Su cuerpo humeaba, su piel ardía, pero su alma, por primera vez en su existencia, estaba en calma. Los monjes no comprendieron del todo lo que había ocurrido. Solo sabían que el peligro había pasado. Afuera, el cielo comenzaba a clarear. Las aves regresaron al canto y el viento recuperó su voz. Pero dentro del templo, nada volvió a ser igual. El hermano Malaquías se acercó lentamente al penitente. Aquel ser que había traído consigo la condena, ahora parecía una sombra de sí mismo. Su rostro se había vuelto casi humano, y una extraña serenidad cubría su expresión. No habló, porque las palabras ya no tenían sentido. Todo lo que debía decir estaba grabado en el silencio que envolvía el monasterio. Esa noche, los monjes comprendieron algo que las escrituras nunca mencionaron, aunque la luz más pura no es la que destruye la oscuridad, sino la que logra convivir con ella sin corromperse. La aurora llegó envuelta en un silencio solemne. No hubo cantos ni campanas, ni el habitual murmullo de los monjes recitando salmos. En el monasterio de San Erasmo, el aire tenía un peso distinto, como si la tierra entera hubiese presenciado algo que no debía ser visto. El demonio permanecía inmóvil frente al altar, su cuerpo debilitado, su rostro cubierto de ceniza y lágrimas que parecían mezclarse con polvo de siglos. La batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba dentro de él. La capilla estaba casi destruida. Los vitrales, rotos por la tormenta de la noche anterior, proyectaban fragmentos de luz sobre el suelo, como si el cielo mismo lo mirara a través de heridas abiertas. El crucifijo del altar se hallaba ennegrecido y de su madera brotaba un leve humo, testigo del fuego que había ardido en su presencia. Los monjes, agotados, se movían con cautela entre los escombros, recogiendo velas caídas y pedazos de piedra sagrada. Ninguno se atrevía a hablar del suceso. Sabían que lo ocurrido no podía explicarse con palabras humanas. El hermano Malaquías se mantenía de pie, observando al penitente con una mezcla de compasión y temor. Había pasado su vida enseñando que la fe era escudo contra las tinieblas, pero aquella criatura le había mostrado que, a veces, la fe debía ser también un puente hacia lo imposible. En sus ojos envejecidos brillaba una comprensión nueva. El mal no siempre muere. A veces simplemente aprende a arrodillarse. El demonio, cubierto por una luz tenue, parecía en calma, pero dentro de su pecho una batalla silenciosa ardía con la furia de 1000 tormentas. Los ecos del abismo aún susurraban su nombre, reclamándolo. Podía sentir las voces de sus antiguos hermanos, lejanos, derrotados, pero no ausentes. Lo llamaban con la dulzura del poder, con la promesa del descanso que solo la ruina podía ofrecer. Sin embargo, algo en él había cambiado. Por primera vez en toda su eternidad, comprendía el significado del peso, no el peso del castigo, sino el de la responsabilidad de haber existido. Durante los días siguientes, los monjes se mantuvieron vigilantes. Algunos aseguraban haberlo visto rezar, aunque sus labios no se movían. Otros afirmaban que, por las noches, una luz extraña emanaba de su pecho, como si algo dentro de él ardiera sin consumirlo. Las oraciones se intensificaron, los rituales de purificación se repitieron con fervor, pero el ambiente no era de temor, sino de expectativa. Todos sabían que algo estaba a punto de revelarse. Una madrugada, cuando el rocío aún no tocaba la tierra,
El demonio abrió los ojos. Frente a él, la cruz ennegrecida del altar comenzó a brillar con un fulgor pálido. No era el resplandor divino de las visiones sagradas, sino una luz más humana, más humilde, como la de una vela que resiste el viento. Comprendió que había llegado el momento del juicio, no un juicio celestial ni infernal, sino aquel que cada alma enfrenta cuando no puede huir de sí misma. El silencio lo envolvió. No había monjes, ni voces, ni sombras, tan solo él y la memoria. En su mente se alzaron las imágenes de todo lo que había destruido, ciudades reducidas a polvo, rostros que gritaban en vano, almas corrompidas por su voluntad. Cada recuerdo era un golpe, cada imagen un peso que lo arrastraba hacia el fondo, pero esta vez no huyó. Por primera vez, no negó lo que era. Se dejó consumir por la visión del mal que había sembrado, hasta que ya no quedó nada en su interior más que un vacío inmenso y quieto. Fue entonces cuando sintió algo que nunca había conocido: compasión. No hacia los hombres, ni hacia las víctimas de su furia, sino hacia sí mismo. Entendió que había sido esclavo del odio, no por fuerza, sino por miedo. Había temido la soledad, había temido el silencio de Dios, había temido que su existencia careciera de propósito. Ese miedo lo había convertido en verdugo. Ahora, frente a su propio reflejo, comprendía que solo enfrentando esa oscuridad podía liberarse. Un temblor recorrió la capilla. Las paredes vibraron como si un corazón gigantesco latiera en el interior de la piedra. El aire se llenó de un murmullo que no provenía de los monjes, sino del mismo lugar. Era como si el monasterio respirara. La luz sobre el altar se intensificó y el demonio cayó de rodillas, no por obligación, sino por entrega. El fuego interior que lo había consumido durante siglos comenzó a extinguirse, dejando en su lugar una claridad suave. No era la luz del cielo, pero tampoco el fuego del infierno. Era algo nuevo, el resplandor del equilibrio, donde el bien y el mal ya no se enfrentaban, sino que coexistían en una paz imposible. El hermano Malaquías, testigo de aquel prodigio, sintió que las lágrimas le caían por las mejillas, no de miedo, sino de comprensión. En el rostro del penitente ya no había rastro del demonio que había llegado una noche buscando refugio. Lo que veía era un ser consumido por la verdad de su propia existencia, un espíritu que había atravesado el infierno para descubrir que la salvación no está en la pureza, sino en la aceptación del error. El amanecer llegó teñido de un oro pálido. Por primera vez en mucho tiempo, las campanas del monasterio repicaron solas, impulsadas por un viento que nadie sentía. El sonido se extendió por las colinas, cruzó los ríos y alcanzó las aldeas cercanas, despertando a los campesinos que alzaron la vista hacia el cielo, sin saber por qué una tristeza dulce les llenaba el pecho. Nadie supo explicar aquel eco. Solo los monjes entendieron su significado. En un alma había sido escuchada. El demonio se levantó lentamente. Su figura parecía humana, pero su cuerpo proyectaba una sombra que no le pertenecía. Dio un paso hacia la luz que se filtraba entre los vitrales rotos, y con ese gesto, el aire del monasterio cambió. Un suspiro recorrió el templo, un aliento que no era de este mundo. Luego, simplemente desapareció. No hubo fuego ni humo, ni gritos, ni alaridos, tan solo el silencio. Un silencio tan profundo que parecía contener un corazón que al fin descansaba. Durante los años siguientes, el hermano Malaquías custodió aquel lugar con devoción. Nunca volvió a hablar del visitante, pero cada noche, antes de dormir, encendía una vela en el altar y susurraba una plegaria sin palabras. Quienes lo conocieron decían que, con el paso del tiempo, su rostro adquirió una serenidad extraña, como si hubiera contemplado lo que nadie debía ver y hubiese encontrado en ello la paz. Décadas después, cuando el monasterio fue abandonado, los aldeanos juraban ver una figura vestida de sombra arrodillada entre las ruinas frente al viejo altar ennegrecido. No hacía daño, no hablaba, no se movía, solo permanecía allí, como guardián de un secreto que ni el cielo ni el infierno se atrevieron a reclamar. Dicen que, en las noches más silenciosas, si uno escucha con atención, puede oír el sonido de una respiración tranquila entre los muros rotos. No es viento ni animal. Es el eco de un alma que alguna vez fue demonio y que encontró, al fin,
su lugar entre la oscuridad y la luz, porque hay condenas que no terminan con el castigo, sino con el perdón. Y hay redenciones que no nacen en el cielo, sino en el corazón de aquellos que, aun siendo sombra, se atrevieron a buscar la luz. Pasaron los años, luego los siglos. Los nombres de los monjes que habitaron el monasterio de San Erasmo se borraron de los registros. Las paredes se cubrieron de hiedra y los vitrales rotos se transformaron en ojos ciegos mirando al cielo. El viento se adueñó de los corredores y los murciélagos hicieron su hogar donde antes resonaban los cánticos. El tiempo, paciente y cruel, redujo el santuario a un esqueleto de piedra, pero no logró borrar la presencia que allí dormía. En las aldeas cercanas, los ancianos contaban una historia al calor del fuego. Decían que en el corazón de la montaña había un lugar donde la tierra exhalaba un suspiro, y que aquel soplo era el aliento de un alma penitente. Algunos afirmaban haber visto, entre la neblina del amanecer, la figura de un hombre cubierto de sombras caminando hacia la ruina. No dejaba huellas, pero su paso hacía florecer los cardos secos. Los campesinos lo llamaban el guardián del silencio, y aseguraban que protegía a quienes oraban con el corazón sincero. Aunque su presencia hacía temblar a los hipócritas y a los que buscaban el mal, una noche de luna nueva, un grupo de curiosos subió al antiguo monasterio con antorchas y risas. Querían probar si la leyenda era cierta, si aquel demonio redimido existía. Encontraron solo ruinas, pero el aire era tan denso que ninguno se atrevió a hablar. Uno de ellos, el más incrédulo, se acercó al altar de ruido y con burla pronunció una plegaria al revés. En ese instante, el viento se detuvo. Las antorchas se apagaron solas y un olor a incienso quemado llenó el aire. Nadie gritó. Todos escucharon, al unísono, una voz grave, antigua y triste que dijo: «Ah, no invoques lo que ya fue perdonado». Al amanecer, los hombres bajaron en silencio, pálidos, sin pronunciar palabra. Desde entonces, nadie volvió a subir al monasterio sin ofrecer primero una oración. Los sacerdotes del valle, intrigados por los rumores, enviaron un emisario del Vaticano. Era un joven fraile de rostro sereno, instruido en exorcismos y viejos textos. Cuando llegó a las ruinas, encontró sobre el altar una sola vela encendida, aunque no había señales de fuego ni cera derretida. A su lado, una cruz ennegrecida descansaba sobre un libro abierto, con palabras que parecían escritas: «Con ceniza, el pecado no muere. Aprende a rezar». El fraile cayó de rodillas y comprendió que aquel lugar ya no era terreno de demonios, sino de memoria. Desde ese día, San Erasmo se convirtió en sitio de peregrinación silenciosa. No había procesiones ni milagros visibles, pero quienes pasaban la noche allí decían que al amanecer despertaban con una paz inexplicable, como si una sombra bondadosa les hubiese velado el sueño. Con el paso de los siglos, el mito se mezcló con la historia. Algunos cronistas hablaron del monje caído que buscó redención, otros lo llamaron el penitente oscuro, los poetas lo transformaron en símbolo del alma humana, mitad sombra, mitad luz, eternamente en lucha por no olvidar su origen. En las paredes derruidas del monasterio aún se distinguen símbolos grabados, imposibles de borrar por la erosión. Los estudiosos dicen que no pertenecen a ningún idioma conocido. Los campesinos, en cambio, aseguran que son oraciones que solo el alma puede entender. En las noches más frías, cuando el viento sopla desde las montañas, los viajeros escuchan lo que parece un murmullo de letanías. Algunos lo confunden con el sonido del aire, pero los ancianos del valle saben la verdad. Es la sombra rezando, recordando que incluso en la oscuridad más profunda puede encenderse una chispa de redención. El demonio nunca regresó al infierno, tampoco ascendió al cielo. Permaneció entre los hombres, guardando el lugar donde su culpa se convirtió en oración. Los que lo han visto dicen que su figura es alta, vestida con un manto oscuro que no proyecta sombra. En su rostro hay tristeza, pero también serenidad, y cuando pasa, el aire se llena de un perfume leve, mezcla de incienso y tierra mojada. Así, la leyenda del monasterio de San Erasmo se convirtió en plegaria de los que creen
en la misericordia. Los niños aún repiten una frase que sus abuelos les enseñaron: no temas al demonio que reza, teme al hombre que olvida hacerlo. Y cuando la niebla cubre las colinas, los pastores dejan encendida una vela frente a las ruinas, porque saben que en ese instante una sombra antigua camina entre ellos, no para condenar, sino para recordarles que el perdón, incluso para los caídos, es la forma más pura de la luz.